Serie número 1, El tiempo del fin, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 23. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros vimos que Abraham, cuando supo que Lot había sido llevado cautivo por aquellos 4 reyes que vencieron a 5 reyes, él hizo salir 318 hombres de los más capaces nacidos en su casa y fue a luchar. Y él venció y trajo a Lot los bienes y las mujeres y trajo a todo el pueblo que había sido llevado cautivo. Y la Biblia dice en Génesis 14, 18: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Realmente es algo muy interesante. Después de la victoria, de repente surge Melquisedec trayendo pan y vino. Basado en ese versículo, nosotros podemos saber que Melquisedec estaba sabiendo lo que estaba aconteciendo, lo que aconteció con Lot y Abraham. Él estaba sabiendo. Para comprender mejor a Melquisedec, nosotros entonces tenemos que buscar otras porciones de la palabra de Dios que hablan sobre él. Las porciones que hablan sobre él. Ahí nosotros podemos conocer un poco, basado en las indicaciones de las otras porciones de la palabra, sobre las acciones de ese Melquisedec, que era rey y sacerdote. En el Viejo Testamento nosotros tenemos la mención de Melquisedec en el Salmo 110, y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos mención de Melquisedec en el libro de Hebreos. Y nosotros vimos, basados en el libro de Hebreos, que ese Melquisedec, él es un tipo de Cristo. Melquisedec tipifica a Cristo. Entonces, nosotros podemos ver en Hebreos, porque habla que Cristo es sacerdote según la orden de Melquisedec. Y todavía más, en Hebreos 7, 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces vemos aquí una función, una acción de Melquisedec, de Cristo como Melquisedec. Intercesión perpetua. Y en Salmos 110 hay una mención de Melquisedec, y nuevamente es vinculado con Cristo. Salmo 110, a partir del versículo 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Podemos ver aquí, nos muestra a Cristo como Rey, como aquel que tiene poder, como aquel que domina. Y versículo 3 dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Aquí muestra
que el Señor, Él está sentado a la diestra de Dios, y el Señor, nuestro Dios, está poniendo todos los enemigos a los pies del Señor. Aquí en el versículo 2 dice, el cetro de tu poder, de su dominio. Y en el 3 muestra el pueblo de Dios, que el pueblo que pertenece a Dios, presentándose voluntariamente para esa lucha contra el enemigo. Presentarse voluntariamente en el día de tu poder. Existen traducciones que son en el día de la convocación, en el día de la batalla, con santos ornamentos. Hay traducciones que dice con esplendor. Eso se refiere a la consagración. El pueblo de Dios se presenta voluntariamente para batallar junto con el Señor a favor del reino. Y el versículo 4 dice, el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí nosotros vemos a Cristo como sacerdote. En los versículos anteriores como el rey. Entonces nosotros podemos ver que esas porciones de la Biblia muestran algo tremendo. Muestran a Melquisedec, el ministerio de Melquisedec, intercesión. Entonces, volviendo para Génesis 14, haciendo vínculo, estamos tocando ahora en la realidad espiritual. No estamos tocando solamente en las menciones que tenemos en Génesis 14, mas podemos ver Melquisedec es alguien que intercede. Él intercedió por Abraham y por Lot. Fue por causa de esa intercesión que Abraham tuvo ese sentimiento de salir a la lucha. Mas Abraham también era alguien que oraba. En el versículo 22 dice así: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Cuando el rey de Sodoma, que dijo para él que le iba a dar los bienes, que le iba a dar todo a Abraham, en la versión corregida dice así: Abraham le respondió: levanté la mano al Señor, el Dios altísimo, el que posee los cielos y la tierra. La versión corregida, así como unas versiones en inglés, usa el verso levantar como en pasado, como que Abraham, antes de salir a la lucha, él tenía orado. Y en esa oración, él recibió la revelación del Señor, que el Señor era el Dios altísimo que poseía los cielos y la tierra. Él ganó esa revelación. Él ganó esa revelación porque Melquisedec estaba intercediendo por él. Y nosotros podemos ver que Melquisedec usa esa misma expresión en el versículo 19 cuando él bendice a Abraham. Dice: bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y también por la intersección de Melquisedec, basado en el Salmo 110, nos muestra que el pueblo de Dios se coloca voluntariamente para pelear a favor de los intereses de Dios en la tierra. Entonces Abraham, cuando él escuchó la noticia, él oró, y porque el Señor estaba intercediendo por él en la persona de Melquisedec, él tuvo el sentimiento: yo voy a luchar, yo voy a buscar a Lot. Y él tomó a 318 hombres que no eran soldados, mas él tenía certeza de la victoria. ¿Por qué? Porque él sabía que mi Dios es un Dios altísimo que posee
los cielos y la tierra. Amado hermano y amada hermana, nosotros vamos a salir a buscar a nuestros hermanos que están cautivos. El Señor está intercediendo por nosotros. El Señor está colocando en nuestros corazones ese sentimiento de servir al Señor voluntariamente. Nadie nos está obligando. Y todavía más, teniendo la certeza de la victoria, porque nuestro Señor es el Dios Altísimo que posee los cielos y la tierra. Esa es la historia, esa es la esencia espiritual que está en esa porción de Génesis 14, cuando está la mención de Melquisedec y tocando la realidad de Melquisedec en Salmo 110 y en el libro de Hebreos. Nosotros podemos conocer lo que Melquisedec hizo en esa porción de Génesis 14, aún así que no esté escrito aquí, mas está escrito en las otras porciones. Aleluya. Nuestro Señor, Él es nuestro Melquisedec. Gloria a Dios.